Hoy nos encontramos en el pueblo de Loíza, Puerto Rico, en el sector Villas de Loíza, precisamente en la cancha conocida como la cancha de las Guanábanas. Sí, las Guanábanas Podrías, uno de los grupos precursores de lo que fue el género de reggaetón. Hoy hablamos con Georgie Berríos, que nos hablará de cómo Dios lo rescató de la muerte. Hoy Georgie Berríos, ante Georgie Guanábana, nos dirá la verdad. Nada más que la verdad. La gente se cree que porque somos underground somos dementes. Están equivocados, le cantamos a la gente. La vida le quitaste después de todo eso. En un monte lo tiraste, creyéndote un dios, creyéndote. Ay, mi carilla queremos fumar. Un pato me la que no pueda Era mi último recurso. Mucha gente habla de las letras que hoy se utilizan en las canciones y dicen que son sumamente denigrantes, lo cual tienen mucha razón. Pero yo estoy con uno de los precursores de esas letras implícitas. Cuando comenzó lo que le llamaban el underground, nació un grupo llamado las Guanábanas Podrías. Wow, las Guanábanas. Ellos prácticamente fueron los que inventaron el hablar malo, el cantar explícito en las canciones. Yo diría, ¿verdad?, que ninguna de las canciones que hoy en día que usted entienda que es fuerte llega al nivel de lo que hacía en ese entonces las Guanábanas. Hoy nos encontramos con uno de los artífices de las Guanábanas Podrías, Georgie Berríos, antes conocido como Georgie Guanábanas. Hoy estará con nosotros porque nos tendrá que decir la verdad, nada más que la verdad. Dios te bendiga, Georgie. Dios te bendiga, Héctor. Nos encontramos en la cancha de la Guanábana, lugar donde tú te criaste, donde diste tus primeros pasos. Una cancha que aún tú retirado de la música todavía le siguen diciendo la cancha de la Guanábana. ¿Cómo fue la crianza de ese joven y ese niño llamado Georgie Berríos? Pues mira, Pastor Héctor, fue una crianza buena. Vengo de unos padres ejemplares, unos padres que siempre me inculcaron buenos valores, que trabajaron arduamente para que yo tuviera todo lo que fuera necesario, todo lo que yo necesitaba. De verdad que yo no puedo decir nada negativo de ellos, porque todo lo que ellos me enseñaron fue bueno. Pero como ellos trabajaban mucho y había mucha ausencia de ellos en mi casa, la mayoría del tiempo yo la pasaba aquí en esta cancha. Y fue mucha emoción cuando entré, cuando subí ahora, y les decía yo a los que están aquí con nosotros de que mucho tiempo perdí yo en esos bleachers de mi vida, toda mi infancia, mi juventud. A veces veníamos temprano en la mañana y salíamos tarde en la noche, sentados en esa esquina. Tú ahora conociendo el ámbito espiritual, ¿cuál fue el factor que influyó para que ese joven, que tú me acabas de decir que tuvo una crianza buena, para que ese joven cambiara? ¿Cuál fue el factor que tú dices, esto fue el factor que me hizo cambiar? Sí, yo siempre que testifico, una de las cosas que yo digo es que la palabra dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será bueno, y si tu ojo es malo, todo tu cuerpo será malo. Yo digo que el factor clave que fue lo que interfirió en la crianza que me dieron mis padres y mi madre entró por aquí, por la vista. Todo lo que yo vi en este lugar fue lo que causó en mi corazón que se desviara del propósito que Dios tenía para mi vida. Yo recuerdo que yo estaba en la escuela, Parque Ecuestre, ¿verdad? En la Ángel Pedro Millán. Yo recuerdo que un día llegó en un carro un hombre que le llamaban Otoniel. Y cuando Otoniel llegó en el carro, recuerdo que fue para aquel tiempo, era un carro bien llamativo, con un equipo de música terrible. Y yo recuerdo que ese hombre llegó allí y ese día pasó algo en mí. Cuando yo vi a aquel hombre que le decían Otoniel, yo deseé tener lo que él tenía. ¿Qué fue lo que tuviste? ¿A quién tuviste? Que tú dijiste un día, yo quiero tener lo que él tiene. Si tú supieras que fueron unos cuantos, y entre ellos estaba Otoniel, porque aquí se pasaba Otoniel también en esta cancha,
Justo Héctor Fonseca, Misael, muchos otros más que yo pudiera mencionar, que yo los veía y yo veía que ellos venían con carros nuevos, que siempre tenían aros nuevos en los carros, tenían prenda y cuando ellos llegaban todo el mundo los miraba, todo el mundo tenía respeto de ellos. Y yo era apenas un niño, pero yo los miraba y yo quería eso mismo, yo quería ganarme ese mismo respeto. Y por ahí fue que comenzó todo. ¿Dónde están ellos? Ellos todos están muertos en este momento. Recuerdo que una de las canciones que más se escuchó de ustedes, recuerdo que fue un éxito terrible para aquel tiempo. Fue una canción que ustedes le dedicaban a un difunto. Y recuerdo que, ¿verdad? Escuchaba en el testimonio que me decías que todos los que salieron en ese video hoy están muertos. Amigo, te vamos a recordar. Amigos, te vamos a recordar. Así mismo es. Ese video lo hicimos para cuando habían matado al difunto Misael, de aquí de Villas de Loíza. Entonces nosotros le hicimos esa canción a Misael. Apenas nosotros estábamos comenzando, pero ya estábamos bien pegados en Puerto Rico. Y yo me acuerdo que cuando hicimos esa canción, el día que íbamos a grabar el video, habían matado a otro de los grandes de aquí, que se llamaba Héctor Fonseca. Así que la canción fue para Misael, pero el video se lo hicimos a Héctor Fonseca. Y todos los que estaban en ese video, la mayoría de todos, yo te podría contar con mis dedos, 2 o 3 que están vivos. La mayoría de todos, o diría casi todos, están muertos ahora mismo. Yo recuerdo que cuando comenzó el género, no había muchos exponentes. Se escuchaba Vico C con la canción de Catiria. Luego recuerdo que se escuchaba Michael Emanuel con Blanco. Pero recuerdo que llegó este dúo llamado La Guanábana Podría. Revolucionó la música por sus letras explícitas. Maldita, te mata toda la vida. Letras, ¿verdad? Que en aquel tiempo nadie pensaba que alguien las podía cantar. Te llenaste de fama, te llenaste de poder. ¿Dónde fue que tú comenzaste a sentir que todo eso que te había dado el mundo era un engaño? Pues fíjate, la fama llegó bien rápido a mi vida. El dinero, los viajes, eso llegó bien rápido. Fue fácil conseguirlo. Fue muy fácil conseguirlo. Yo te digo que yo cuando grabé por primera vez, ya al mes o a los 2 meses ya yo era famoso, ya me conocían en todas partes. Conseguirlo fue fácil. Pero en el transcurso de la vida sí me di de cuenta muchas veces que era una falsa. Muchas veces estábamos aparentando cosas que realmente no eran. ¿En qué momento dijiste, no me reconozco? Ya a la medida que la fama fue creciendo, y quién más que nadie que tú sabe de lo que yo estoy hablando, a medida que la fama fue creciendo, ese personaje se apoderó de mí. Y yo estaba bien profundo, no solamente en la música, sino en la droga, porque con este movimiento lo que vienen todos estos malos hábitos. Y ya yo sabía que yo estaba perdido, que ya yo estaba adentro, que ya yo no podía salir de ahí. Yo sé que esas canciones fueron tu fuente de ganancia. Esas canciones eran lo que te hacía ganar dinero en aquel tiempo. Lo sé porque, pues, como siempre, ¿verdad? Lo he dicho, las Guanábanas Podría fueron una de las personas que influyeron en lo que fue el dúo de Héctor y Tito. La música comenzó a ser tu fuente de ganancia. Pero ¿cómo te sentías sabiendo que esa fuente de ganancia denigraba a las mujeres? Y tú tenías una esposa y tenías 2 hijas. Pues fíjate, yo estaba totalmente vendado. Yo en sí no podía ver el daño que yo estaba haciendo a las personas. Yo estaba viendo que eso, como tú dices, estaba generando una fuente de ingresos a mi hogar y a mí no me interesaba. Pero sin embargo, un detalle que es importante decirlo, era que cuando mis canciones sonaban en la radio y mis hijas estaban escuchándolas, yo salía corriendo para apagarla para que ellas no la escucharan.
Si algo a nosotros los que fuimos artistas, ya no somos artistas, ahora somos siervos de Dios, batallamos con Él constantemente, es el qué dirán y el orgullo. ¿Cuándo sentiste que querías escapar de ese personaje? Querías salir de esa oscuridad, pero el orgullo y el qué dirán no te dejaban. Eso, yo creo que el momento que voy a decir, yo sé que tú te vas a identificar y muchos de los cantantes que van a ver esto se van a identificar también, porque en el momento que yo salía de los parties, que yo veía miles de personas cantando mis temas, mujeres que cantaban las canciones que yo las denigraba, cuando yo veía a los jóvenes en los conciertos eufóricos, que cobraba mi dinero, y cuando llegaba a mi casa y veía que mi casa estaba destrozada, que todo lo que yo estaba viviendo era contrario, que no había felicidad, que no había comunicación con mi esposa, que no había comunicación con mis hijas. Todo era una pesadilla. En cuestión económica, yo hubiese querido vivir como estoy ahora mismo desde el principio, sin nada. Es un vacío inexplicable porque aunque lo teníamos todo, dinero, fama, lo que fuera, nada reemplazaba el vacío que estaba en mi corazón de tener una familia más unida. Que todo lo que las personas estaban viendo de frente, que para ellos era un ídolo, cuando llegaba a su hogar se sentía como basura, porque las personas que yo quería que me respetaran o sentir ese afecto, no lo tenía, porque mi familia me miraba con otros ojos. Pero sin embargo, cuando me trepaban en las tarimas, las personas me miraban y querían estar al lado mío, querían abrazarme. Sin embargo, cuando llegaba a mi casa, mis hijas se hacían las dormidas porque yo llegaba borracho hablando lo que era, y ellas lo que preferían era hacerse las dormidas para no escuchar mi voz. Ahí yo sabía que era un fracaso lo que yo estaba viviendo. ¿Cuándo o en qué momento comenzaste a entender que la única opción que te quedaba era acercarte a Cristo? Pues mira, yo en mi ignorancia, ya que yo no fui nacido y criado en el Evangelio, yo nunca fui a una iglesia, como mis padres eran buenos padres, pero trabajaban mucho. Y pues en eso fue lo único que fallaron, que no me instruyeron en el camino. Yo no conocía del Señor, Héctor. Yo no sabía lo que era orar. De hecho, cuando yo veía personas que a darme tratado o algo así, yo era de las personas que hasta relajaba de eso. Porque yo no lo conocía. Eso no, para mí no era una opción. Yo intentaba todo, yo intentaba cambiar, pero como les dije, yo estaba en ese personaje. No fue hasta que un proceso llegó a mi vida, y ahí me di de cuenta que a través de un primo que le servía al Señor, que él era la única alternativa. Yo sé que quizás mucha gente no lo sabía. Cuando te escucho hablar tu testimonio en cuanto a la utilización de drogas, yo mismo me sorprendo porque nunca percibí ese Georgie que tú me testificas. Porque cuando nosotros hablamos de droga y cuando la gente habla de droga, solamente cree que la droga es el crack, solamente se cree que la droga es la cocaína, o que el adicto es aquel que está en un shooting, en un hospitalillo, inyectándose esa droga. Pero no sabemos que la droga es una adicción. O sea, cualquier droga que nosotros utilicemos y que seamos adictos a ella, nos convertimos en eso que es un adicto. Un usuario. Un usuario. ¿Utilizaste droga? Utilicé muchas drogas. Eso vino con el paquete. Eso vino con el paquete de la fama. Nosotros como artistas, cuando estamos en el mundo, es poco lo que dormimos. Siempre estamos de fiesta en fiesta, de party en party. Y la única manera de nosotros poder tener ese personaje activo es con las drogas. Usé todo tipo de drogas. Nunca me inyecté.
pero sí usé todo tipo de drogas. Marihuana, Marihuana, cocaína. cocaína, Percocet, todo tipo de pastillas. Te hago esta pregunta porque hay jóvenes que nos van a estar escuchando, que vuelvo y repito, piensan que el usuario es el que se inyecta, el que usa crack, el que usa cocaína. Las pastillas hacen al hombre un adicto. Hacen al hombre un adicto, claro que sí. Como te digo, yo, las Percocet, yo no las bebía. Yo usaba todo tipo de droga, pero las Percocet yo no las bebía porque me daban náuseas y no las toleraba. No fue hasta cuando en una ocasión tuve un accidente con uno de mis dedos y cogieron y me recetaron las Percocet para el dolor en el hospital. Y tuve un proceso largo usando las Percocet que me las recetaban. Y ya en el momento que el dedo mío sanó, yo sentía esa Adicción. esa adicción de que yo necesitaba esa pastilla. Entonces cuando dejaron de dármela, entonces comencé a conseguirlas afuera. Igual la Suboxone. Me dieron, yo la primera vez que probé eso era para romper el vicio de las Percocet. O sea, te querían dar una droga para acabar con otra droga. Droga, que eso es algo imposible. Entonces terminé usando las dos. ¿Qué causaba eso en ti? Cuando yo me las bebía, sí, como te digo, si yo no me las bebía me enfermaba. Me daba dolores musculares, no podía levantarme de la cama. Pero cuando yo me las bebía me sentía bien, me sentía fuerte, me sentía, ¿sabes?, con muchas ganas, activo. Lo que sí, esto me daba mucha piquiña y siempre uno siempre se estaba rascando, como los mismos efectos que da la droga. En algún momento miraste a tu familia, a tu esposa, a tus hijas, y dentro de ti, cuando las mirabas dentro de ti, decías, ¿qué estoy haciendo con mi familia? De verdad que sí. Muchas veces me sentí como un monstruo. De verdad que sí, y hoy en día el Señor me sanó de todo lo que nosotros vivimos en nuestra casa. Pero sí, muchas veces, cuando yo estaba solo, yo decía, ¿qué yo le estoy haciendo a mi esposa? ¿Qué yo le estoy haciendo a mis hijas? Pues cuando yo veía muchas veces que yo llegaba borracho y ellas estaban en casa, llegaba empepado, y yo me acuerdo que yo me comportaba como un monstruo y comenzaba a romper en la casa, comenzaba a romper espejos, cristales, tirar todo. Y mi esposa me decía, papi, contrólate, ¿qué te pasa? Es que ella ni siquiera estaba peleando conmigo. Y yo empezaba a romper las cosas y empezaba a pelear solo. Era lo que causaba esas pastillas en mí. Habían creado un monstruo, pero yo no podía controlarme ya. Mira, era una persona irreconocible. Él cambiaba totalmente. Yo sé que no era él. Yo sé que no era él, y ahora que estamos en el Señor, yo sabía. Ahora reconozco que pues todo era un plan del enemigo, ¿verdad? Llegó un momento en mi vida, Georgie, que sin yo tampoco criarme en el Evangelio, le decía al Señor, Señor, ayúdame a acabar con este monstruo. Con un monstruo que yo tampoco reconocía. Con un monstruo que le estaba haciendo daño a los que me amaban sin yo tener el deseo de hacérselo. Algún día le dijiste, Señor, por favor, acaba con este monstruo. Sí, y como te digo, yo no conocía del Señor, pero sí yo sabía que había un Dios. Yo sabía que había un Dios y en el conocimiento, el poco conocimiento que yo tenía, porque muchas veces yo intenté, no fue que no intenté, yo muchas veces intenté cambiar. Yo muchas veces intenté ser otra persona, pero no podía. Y yo le decía, Señor, cuando estaba solo, yo decía, Señor, ayúdame tú. Yo decía, ayúdame tú, si tú eres real, ayúdame tú, porque yo no puedo solo. Llegó la fama, llegó el dinero, llegó el poder, la Guanábana podría, uno de los dúos que para el tiempo donde nadie pensaba viajar, nadie pensaba hacer gira, ustedes comenzaron a viajar. Llegó un momento que Puerto Rico ustedes no tenían en sus manos.
Pero con todo eso que los jóvenes hoy darían lo que fuera por obtenerlo. Darían lo que fuera por tener fama, por tener dinero. Con todo eso que tenía, comenzaste a hundirte en ese lodo cenagoso. Comenzaste a hundirte en ese infierno donde gritamos muchos de nosotros que hemos estado ahí. Necesito que alguien me ayude. ¿Cuál fue el desierto que utilizó Dios para que gritaran, necesito que alguien me ayude? Mira, dice el libro de Job en el capítulo 33 que de una o dos maneras habla Dios al hombre y este no entiende. Dios usó muchos métodos en la vida para llamar mi atención. Uno de ellos fue cuando mi mamá me llamó a decirme que mi papá tenía cáncer. Yo nunca pensé que eso podría pasar en la vida. Mi papá era un hombre saludable. Mi papá era un hombre que no fumaba cigarrillo. No era un hombre vicioso. Nunca lo vi con un trago. Siempre se cuidaba, comía saludable. Nunca pensé que una situación como esa iba a llegar a mi vida. Pero es como todo esto. Muchas personas se creen que porque hoy quizás ellos también, quizás hoy tienen dinero, quizás no tienen problemas. Y se creen que todo va a ser así. Y no siempre todo es así. Entonces, hay un momento que va a haber un cambio, hay un momento que va a haber un choque. Y tú tienes que estar pendiente porque cuando muchas veces decimos que es el diablo, pero no siempre es el diablo. Es muchas veces Dios para llamar nuestra atención. Es una de las cosas que yo siempre digo. Es que muchos dicen que cuando los vientos azotan fuerte es el diablo me tiene. No, pero Salmo 104 dice que Él hace los vientos sus mensajeros. O sea que cuando pasan cosas en nuestra vida es que Dios está llamando nuestra atención. Y cuando eso azotó la barca mía, mi hermano, yo estaba de que yo decía, no puede ser. Y ahí fue que yo dije, espérate. Un primo me llamó que le servía al Señor y me dijo, Jordi, de la manera que tú estás actuando, tú no vas a arreglar nada. Pero yo conozco a uno que sí lo puede hacer. Se llama Jesús. Y ese día yo me di de cuenta que ese era el único que me podía ayudar. Ese día le dijiste a tu primo, pues está bien, pero dile a ese Dios que me ayude. Así mismo. Y ese día hiciste un trato con Dios. ¿Cómo fue eso? Hice un trato con el Señor. Yo le dije al Señor que si Él ayudaba a mi papá, yo dejaba la vida que estaba viviendo. Yo le dije, yo dejo las tarimas, yo dejo las mujeres, yo dejo la fama y le sirvo al Señor. Yo le dije, comienzo a vivir para Él. Y mi primo me dijo, trato hecho, vamos a hacerlo. ¿Cumpliste con tu trato? Nunca cumplí con mi trato. Ese día acepté al Señor. Salí de ese closet. Tenía una botella de ron, la boté los cigarrillos que tenía en el bolsillo, le dije a mi esposa que había aceptado al Señor. Ella me miró y como raro porque ella, tú sabes, no pensaba que algo así podía suceder en mí por el tipo de persona que yo era, por el carácter que yo tenía, pero el pote de pastillas lo dejé en el bolsillo, seguí haciendo mis paris. Y me convertí en un hipócrita porque ese trato que yo había hecho con el Señor, yo estaba tratando de cumplirlo, pero solamente al frente de los ojos de mi esposa. Yo le decía a mi esposa, mami, no estoy bebiendo, no estoy haciendo esto, pero Dios lo ve todo. No cumplí con mi trato. Llegó una noticia fuerte, una noticia que impacta a todo aquel que ve en sus padres la luz de sus ojos. Llegó la noticia del fallecimiento de tu papá. ¿Qué sentiste en ese momento porque tú pensabas que tenías un trato con Dios? Fue algo bien fuerte. Fue algo bien fuerte cuando mi mamá me llamó a decirme que mi papá había muerto. Es como yo te digo, es que son momentos que tú no esperas en tu vida. Nosotros pensamos que cuando tenemos nuestros padres que ellos siempre van a estar ahí. Tú no piensas en ese momento que tú puedes perder a tu papá. Tú no piensas en ese momento que tú puedes perder un hijo. Tú no piensas en ese momento que tú vas a pasar por algo tan fuerte. Y me dio bien duro. Y yo me acuerdo que esa noche yo me acosté peleando con el Señor. Yo nunca había orado. Yo en lo poco que conocía, tú sabes, pero nunca me había hincado de rodillas. Y ese día lo hice peleando con él, diciéndole, tú no cumpliste, tú me dijiste que tú lo ibas a ayudar. Yo me acuerdo que esa noche me quedé dormido en el suelo peleando con Dios.
Y por la mañana yo tenía que salir para Puerto Rico para enterrarlo. Y cuando abro mis ojos, mi teléfono estaba prendido y cuando veo en el teléfono había un banner que decía: yo no te fallé, ahora está mejor, atentamente Dios. Ese día yo sentí que Dios había hablado audiblemente a mi vida. Vine a Puerto Rico, enterré a mi papá y cuando viré para Florida, seguí con mi vida normal. O sea, Dios te estaba diciendo que no te había fallado. Pero tú reconocías que tú se habías fallado a ese pacto que tú hiciste con Dios. Yo había reconocido, yo sabía que yo no había cumplido ese trato. Y en ese momento, Héctor, yo no entendí lo que Dios me estaba hablando. Ahora lo puedo entender, porque mi papá, antes de morir, una tía mía había ido al hospital y mi papá había aceptado al Señor como único y verdadero Salvador. So papi murió y se fue con Cristo. So Dios lo había salvado. Comienza Dios a dejarte saber que tú estabas en su agenda y que tenía un propósito precioso contigo. Pero tú seguías de espaldas a Dios. Seguías evadiendo aquel llamado. ¿Cuál fue el punto climático hasta donde Dios tuvo que llevarte para que hoy te convirtieras en un predicador? Yo pues como te digo, yo le decía al Señor que me ayudara. Pero yo sabía que yo estaba mal y que con mi fuerza yo no podía. Que ya yo había intentado todo y era imposible. Y yo pues cuando estaba solo le decía al Señor: ayúdame tú. Y un 24 de enero, cuando llego a mi casa, pues era un día normal, un día común y corriente. Yo me había bebido las pastillas que siempre me bebía. Había bebido Suboxone. Me había bebido un trago de Lean, que es un trago que muchos jóvenes beben y muchos han muerto con ese trago. Me había bebido un oxicodón en líquido. Y ese 24 de enero, cuando llego a casa, me meto a bañar. Y cuando me meto a bañar, se pegó a sentir mi cuerpo raro, como que se estaba poniendo débil. Y comienzo a vomitar indetenidamente. No podía parar de vomitar. Y trato de llamar a mi hija, pero la voz no me salía, no podía hablar. Dios estaba tratando conmigo en ese baño. Lo que yo le había pedido que me ayudara, me estaba ayudando, pero yo no lo veía. Logro salir del baño y entra mi hija pequeña. Yo en vez de decirle lo que me estaba pasando, me dio con abrazarla y le digo: mami, te amo. Y ella me dice: papi, yo también te amo. Entonces me pregunta que si podía ir abajo y yo le dije: sí, puedes salir. Y en ese momento caigo postrado en mi cama. Cuando caigo postrado en mi cama, mi esposa estaba llamándome. Al ella darse de cuenta que yo no cogía el teléfono, llamó a mi otra hija, Andrea, y le dice: ve al cuarto, que tu papá no coge el teléfono, algo anda mal. Ella se pensaba que ella estaba sola en la casa, porque como yo siempre estaba viajando, yo siempre estaba afuera. Y mi esposa le dice: no, tu papá está ahí, mira a ver si está bien. Y cuando mi hija llega al cuarto, prende la luz. Y cuando me ve, ella dice que ella escuchó que yo estaba haciendo un ronquido bien fuerte. Ella le dice a su mamá: mami, papi está durmiendo, yo no lo voy a molestar. Y mi esposa le dice: no, levántalo porque algo malo está pasando. Entonces mi nena comienza a tratar de levantarme. Y ella dice que de mi estómago o de mi pecho que se levantó algo bien feo. Y ella dice que cuando entró al cuarto sintió algo como una opresión, algo bien feo que se sentía en el cuarto. Así que ella se asustó y salió del cuarto. En ese momento mi esposa salió de donde ella estaba y decidió llegar a mi casa. Cuando ella llegó a mi casa, prende la luz. Y cuando prende la luz se da de cuenta que yo estoy totalmente morado. Ella me toca y ve que yo estoy tieso, frío. Así que decidió llamar al 911. Y cuando llama al 911, los paramédicos le dicen: tíralo al suelo porque si no se va a morir. Ese fue el proceso que Dios estaba usando para llamar mi atención. Eso, como decimos nosotros, fue la salsa ardiendo. Que el Señor usó ese proceso para llamar mi atención. Llegan los paramédicos. Y cuando llegan los paramédicos, le dicen a tu esposa: mira, ya no se puede hacer nada.
lleva ya 20 minutos muerto. Yo miré a mis hijas, pero en realidad yo no hice ningún tipo de reacción porque no estaba en sí. Fue un golpe bien fuerte. ¿Por qué cuando tu papá, los paramédicos certifican que ya había muerto hace 20 minutos, por qué tú decidiste ir a tu cuarto a orar? Era mi último recurso. Era lo último que yo pensaba que podía ayudar en ese momento. Como usted dijo, ya yo sabía que había un Dios y yo necesitaba a alguien que me dijera que todo iba a estar bien. Yo necesitaba sentir esa confianza de que no era el final. Y lo único que pude pensar fue en ir a orar, tirarme de rodillas y orar. O sea, ya yo había estado tratando de conocer ese Dios. Y en ese momento me acercó más a, Dios mío, te necesito. Con desesperación, necesito que hagas algo. Ok, estás orando, te levantas de orar, vas al cuarto y ves un paramédico que le está dando un electroshock. El mismo que te dijo que hace 20 minutos ya tu papá había muerto. Ahora ves a tu papá que había muerto abriendo los ojos después de tu oración. ¿Qué tú sentiste? Wow, sentí gozo, estaba impactada. Porque yo, wow, Dios mío, esto es así. Yo oro y tú me escuchas así de rápido y tú obras, tú eres real. Hay gente que piensa que cuando uno se muere, acaba todo. Cuando la realidad es que nosotros somos seres eternos. Cuando nosotros morimos, empieza una eternidad. En el cielo o en el infierno. ¿Qué pasó? Mientras en ese momento yo estaba en un pasillo que habían 21 puertas. Yo no las había contado, pero sabía que habían 21 puertas. Y yo estaba entre medio de 2 puertas. Y en ese momento, en una de las puertas, en mi lado izquierdo, estaba el diablo tratando de llevarse mi alma. Y en el otro lado había una luz bien fuerte que yo ni siquiera podía mirar. Y yo sentía que mi cuerpo se dividía en dimensiones, como se iba por un lado y trataba de irse para el otro. No fue en ese momento que entro por la puerta que estaba la luz, y en ese momento abro mis ojos y veo al paramédico encima de mí. O sea, después de 20 minutos de muerto, médicamente hablando, Dios te devolvió la vida. ¿Estás agradecido de Dios? Claro que sí. Porque si no fuera por su misericordia, un día como hoy yo tuviera 5 años muertos. Mi esposa soltera, mis hijas sin su padre. Fuera otra historia. No estuviera aquí. Gracias a su misericordia, y conozco muchos amigos que hoy no están aquí para contar esto. Por eso yo tengo esta urgencia de predicar este evangelio, de que la gente sepa que Cristo es real, que Él salva, que Él sana, que Él liberta, que Él restaura. No importa qué tan bajo nosotros hayamos caído, no importa cuánto le hemos dado la espalda, la realidad es que siempre está ahí con los brazos abiertos para sanar nuestras heridas, para restaurarnos y levantarnos de nuevo. Claro que estoy agradecido del Señor. Cuando nosotros nos convertimos, nos ponen una etiqueta. La etiqueta de hipócrita. Nos dan tiempo. Nos dicen, este es lo que está jugando con el evangelio, eso es una emoción. Yo en lo personal contrarresto todos esos sellos que me ponen cuando llego a mi casa. Veo a mi esposa, que antes no podía mirar a la cara por lo infiel que era, por el daño que le hacía. Veo a mis hijos. No me tienen que ir a ver al cementerio ni a la cárcel. Yo sé que a ti también te han puesto esos sellos. Pero cuando tú llegas a tu casa, ves a tu esposa, ves a tus hijas, ¿qué satisfacción tú sientes? Tú sabes,
todo lo que tú has dicho así ha sido. Siempre me han puesto un sello. Desde el principio han dicho, ese se sale ya mismo. Eso es solamente por lo que pasó. Es como tuvo un overdose y por poco se muere. Está en los caminos del Señor. Pero la gente todavía está esperando que yo me salga. Llevo 5 años firme, gozándome en el Señor. Y cuando yo llego a mi casa, Héctor, yo veo a mi esposa, veo a mis hijas, veo lo que el Señor ha convertido en mi familia, mi hermano. No hay satisfacción como más satisfacción que esa. No me importa quién hable, no me importa quién diga, no me importa quién señale. Ya no hay orgullo. Eso el Señor se lo llevó. Cuando Dios llegó a mi vida, se llevó todas esas cosas que habían entrado. Cuando le di la llave al enemigo de entrar a mi casa y quisiera todo lo que quisiera, tan pronto llegó Cristo, todas esas cosas se tuvieron que ir. Ahora yo no dependo de la gente, sino yo solamente dependo de Dios. Cuando yo veo la sonrisa de mi esposa cuando me levanto, cuando yo llego de mi trabajo, cuando yo vengo de mi trabajo de todo el día cansado de trabajar y yo llego a mi casa y yo veo a mis hijas que me reciben con un abrazo, que la comida está hecha, que hay felicidad en la casa, que hay paz. Hermano, no hay mayor satisfacción que esa. Hay un resultado. Linda. Hay un resultado. Cristo lo que ha hecho en mi vida ha sido bien. Qué bueno es Dios. Georgie, hay varios puntos de tu testimonio que son muy parecidos al mío. Y uno de los puntos climáticos de tu testimonio también fue climático para mí. Fue la pérdida de mi padre. Al escucharte hablar de tu padre, sé que sientes lo mismo que yo sentía por el mío. Mi padre era la luz de mis ojos. Y yo sé que en un momento de mi vida, quizá pues, no fui ese hijo que mi padre añoró, aunque él siempre estaba ahí para mí. Yo sé dónde está el mío y yo sé dónde está el tuyo. Están en un lugar que nosotros estamos deseando llegar a Dios. La Biblia dice que debajo del sol ya el que se va no tiene parte ni suerte. Eso lo sabemos. Pero yo sé que tu padre hubiera estado orgulloso de ver lo que yo vi en aquel culto. Gloria a Dios. De ver lo que vi cuando llegaste con tu familia al aeropuerto. Si él estuviera mirándote en esa cámara, ¿qué tú tendrías que decir a tu papá? Que no fue en vano el esfuerzo. Yo le diría que no fue en vano el esfuerzo, que todos esos buenos valores que me inculcó, aunque no me instruyó en el camino, yo diría que fueron un puente para que mi corazón fuera vulnerable ante la presencia del Señor. Que aunque Él no me llevó a una iglesia, yo siempre vi un padre que me hablaba de Dios y me decía que Dios existía. Y cada vez que yo me buscaba un caso o tenía un problema, Él decía, yo estoy orando. Porque no era que Él no le servía, no era que él no creía en Dios, era simplemente que no tenía tiempo a ir a la iglesia. Yo le diría ahora mismo, papi, mira lo que el Señor me ha convertido. Todo lo que desearía un padre es ver eso, porque así me siento yo cuando veo a mis hijas. Yo veo una obra completada cuando veo a mis hijas, cuando veo adorando al Señor, cuando las veo predicando la palabra. Ese es el deseo de todo padre, saber que su hijo está por un buen camino. Y yo sé que él estuviera muy contento de lo que hoy el Señor me ha convertido.